Para el registro, Tato, tu nombre completo, tu fecha de nacimiento y tu ciudad de nacimiento. Gabriel Antonio Lopera Sánchez, de calle Palacio Capié, empezando. 26 de marzo del 69, Medellín, Clínica del Rosario. ¿Ya qué horas? No sé. Una vez le pregunté a mi mamá a qué hora se había nacido y me cambié de amigos. Las preguntas sí, no sé. Ok, bueno, Tato, nos gusta conocer un poco el aspecto humano de nuestros invitados. Aquí hemos descubierto cosas maravillosas desde las bandas de punk, desde las bandas de metal, que nos cuentan cómo eran en sus infancias, que les gustaba la música plancha, la salsa, la música disco y toda la influencia, sobre todo de las tías, para el rock, les financiaban los instrumentos, se los regalaban. ¿Cuál es ese origen familiar tuyo? Háblanos un poco de esa etapa. Es muy loco porque en mi casa no se oía música tropical, por ejemplo. Mi papá oía tangos, cosas como, de pronto como los chachaleros y cosas colombianas también, de todo antaño, tangos de Tartarín Moreira y cosas de esas también, muchos tangos también, pero mucha música clásica. Era como sobre lo que giraba todo en mi casa, más o menos. Y la música venía desde tu papá. Mi papá y mi mamá. Ahí también. Los dos. Muy bien. Entonces ahí mi hermano mayor es mayor que yo 5 años y él empezó a oír Queen, después empezó Yes, Genesis, Emerson, Lake and Palmer y yo oí esos sintetizadores y yo alucinaba. Háblanos de tus hermanos. ¿Cuántos hermanos eran? ¿Cómo se Somos llamaban? 4. Ok. Mi hermano mayor Juan José, que es médico y es tenor. Mi hermana, que es actriz, Tata. Sigo yo, soy el de la mitad, y Andrés, el menor, que es escritor. Ajá, también, muy conocido. Entonces, así como todo el mundo en la casa como que tenía un rol y yo era el de la mitad y como nadie me paraba bolas y yo me quedaba, iban a cine y yo me quedaba en la casa era leyendo enciclopedias y cogiendo los discos de mi papá y de mi hermano al escondido. Oyendo, sabía cómo estaba, porque era un equipo con 2 decks, un tornamesa, un radio, un montón de cosas, entonces había que saber setear el amplificador donde estaba y yo sabía cómo ponerlo y cómo dejarlo donde quedaba el volumen. ¿Cuántos años tenías en ese momento? Por ahí 3, 4. Y ya estabas cacharreando. Sí, pero ya ahí era como música clásica las cosas que me gustaban. Ya cuando mi hermano a los 10, 11 años empezó con Queen y con todo esto, ahí ya era esa parte. Pero a los 3 años más o menos, yo estudiaba en un colegio que se llamaba Nuestra Señora en Laureles. Ya se acabó el día, salimos, pues me monté al bus, y mientras todo el mundo se montaba, el bus prendido, el olor al humo del bus, que era como esa gasolina vaporizada, empezó a sonar una cosa en radio, y yo me quedé como, puta, ¿qué es esto? Era Angie de los Rolling Stones y yo dije, esto es lo que quiero hacer. Eso fue para mí como... O sea, Angie de los Rolling Stones te marcó. Me marcó. Eso fue para mí ya... Entonces ya Juanjo en la casa con sus discos de Genesis, Yes, Emerson, Lake and Palmer, King Crimson. O sea, ya ahí yo dije, esto es impresionante. Ok, entonces está Angie de Rolling Stone y hay rock progresivo muy cerquita en tu casa. Sí. Y eso te va empezando a moldear. Sí. Uy, me quedó una curiosidad de música clásica. ¿Qué te gusta? No, pues me gustan pues, desde cosas muy contemporáneas hasta cosas barrocas o medievales, de todo. Pues Bach es mi punto más alto de todo, pero puede ser pues, desde los impresionistas franceses me encantan, Debussy, toda esta parte francesa, los rusos, todo esto también me encanta, Prokofiev, Rachmaninoff, muchas cosas y además uno oye como la manera de sonido de la música para mí es como el acento que tiene la persona al hablar, que uno distingue esto es francés, esto es alemán, esto es
Y en la música ahora se da, uno oye un grupo francés, Air y Daft Punk, por ejemplo, uno siente que son franceses, cosas siente que son alemanas, ingleses, entonces ahí eso es muy, muy bonito. En la música que vas a hacer más adelante, ¿hay algo de influencia de la música clásica? Siempre, sí. Okay. Sí, hay cosas que me pongo que sé que es como me pongo a hacer una cosa de Dorian Gray, de pronto una melodita de 5 cositas encima de una cosa y saco una melodía de ahí. Siempre ahí, siempre está todo. Perfecto, entonces, ya estabas viviendo por el sector del velódromo. Sí. Ok, entonces estás con tu familia, estás en influencia musical de tu hermano, ya empiezas a irte hacia el rock. Okay. ¿Qué pasa con tu vida en esa adolescencia? Ahora hay una persona muy importante, bueno, hay un poquito más, no, si es por ahí. Se pasan abajo de la casa una familia, porque tumbaron la casa donde vivían en Laureles y mientras construían el edificio alquilaron una casa y él se llamaba Carlos Eduardo Bernal. Él tenía otros 11 hermanos y en la casa vivían los papás y él y los 2 hermanos más, los que le seguían, que el que menos le seguía era como 11 años mayor que él, eran 22 y 25 años. Y una hermana se casó con un inglés y los hermanos mayores tenían una música que yo no podía creer. Ahí descubrí en el 79 a Brian Eno de Clash, un montón de cosas que no sonaban en T-Rex, David Bowie, todo lo descubrí en la casa de ellos. Era impresionante. Entonces esa parte fue muy clave, pero más o menos en el 80-81 a mi hermana le dio por ir a conocer La Voz del Cine y llegó allá y a la semana estaba Donny Miranda llamando a la casa, mi hermana saliendo con Donny. Entonces ahí pasó una cosa que Tata era la novia de Donny Miranda. O sea, se volvieron novios. Sí, y Tata le presentó a la vecina del frente, a Tito, que es Guido. Y ahí pasaron un montón de cosas y Donny veía como el gusto que yo tenía, entonces me regalaba discos de Adam and the Ants, de todo. Él iba a Londres, a todas partes, a Escocia y hasta Miami, y me traía cosas a mí, me grababa cassettes, entonces yo tenía ahí como... Ganándose el cuñado. Ajá, exactamente. Muy bien. No, era como que nos caíamos muy bien, a él no le importaba ni Juanjo ni Andrés, veía como que ahí había algo muy bacano. Ok, muy bien. Entonces, ¿ya te relacionas con gente de radio? Sí, ahí hay un puente, hay un puente a futuro. ¿Y sigues estudiando? Sí, entonces, primero como en el 80 entré a estudiar música, se llamaba Escuela Superior de Música, quedaba aquí en Prado. En Prado, exacto. Sí, estudié yo también. Muy bien. Sí. Entonces, hubo un momento en el que no me aguanté porque estudiamos, por ejemplo, con un libro de Paul Hindemith que era impresionante y los profesores decían que lo que ese man hacía no era música. Entonces, todo tenía que ser a lo que ellos vieran y yo me aburrí mucho y no volví, básicamente. Entonces de ahí ya fue como a explorar cosas. A mi hermano, cuando yo tenía por ahí 6 años, le regalaron una organetica, Antonelli, ¿A cuál hermano? a Juan José. Al grande. Y fue como si me lo hubieran regalado a mí. Yo ahí empecé a tocar como lo que venía en el librito que traen las organetas. Entonces lo primero que yo toqué en la vida fue Cielito Lindo y un vals de ¿cómo se llama? De Strauss. Pero después un día llegó mi hermano a la casa y me dijo, ¿qué estás tocando? Y yo no, Fifth of Tears de Genesis. Yo estaba tocando ahí como la cosa y él, pero huevón, este man que... Entonces yo desde chiquito, no, quiero esto, quiero lo otro, y como que no me paraban bolas nunca. Fui a hacer la primera comunión, podemos ir a ver la primera comunión. Vámonos a ver la primera comunión. Eso. Eloy. Y mis papás me dijeron, bueno, ¿qué quieres? Y yo, un sintetizador. ¿Qué es eso? O sea, ya con nombre propio, no de teclado, sino no, sintetizador. El organito de mi hermano no. Un sintetizador. ¿Qué es eso? Un aparato donde uno hace los sonidos. Y hago una pausa ahí antes de que sigas.
En esa época, aquí en nuestra ciudad, era el rock. Sí. Guitarras, bajos, baterías. ¿Cierto? Guitarrista líder, guitarra rítmica. ¿No te llamó la atención las guitarras? Te llamó fue el teclado. El teclado. Y te llama el teclado es por el rock progresivo. Exactamente. Y por ejemplo en la finca, por las noches yo me quedaba con el radio de onda corta y me quedaba buscando las interferencias y cosas. Me quedaba moviendo el dial, una micro para un lado y otro para el otro, a jugar con... Me quedaba así, me podía quedar media hora, lo movía para otro lado y era una clave Morse y había ruidos y de todo eso me alucinaba desde chiquito, pero de una manera impresionante. Y eso luego lo vas a encontrar también en la música, ¿no? En los alemanes. Exacto. Ok, muy bien. Ahora sí, entonces, contando la historia de la... Mis papás, bueno, ¿y eso dónde lo venden? En Yamaha, en San Diego. Nos fuimos para Yamaha, San Diego. Se fueron a hablar con el vendedor y me sacaron de la oreja porque el aparato costaba lo mismo que el carro de mi papá. Entonces, no, pues, un balón, un monopolio, ¿qué querés? Un jueguito de algo. Yo, ábrame una cuenta en Conavi y que me den plata. Entonces arranqué desde el 77 a darle cumpleaños, Navidad, lo que fuera, que me dieran plata para ir metiendo a la cuenta. ¿Y llegó la suficiente plata como para comprarlo? 11 años después. ¿Cuánto? 11, en el 88. O sea, ¿empezó cuándo? En el 77, esta es la fecha. Y 11 años después pudiste Pude comprar el comprarlo con teclado. mi plata. Entonces, durante todo ese tiempo, ¿qué pasó con la música en tu vida? No, después me dieron otra organeta, esa sí me la dieron a mí como un cumpleaños por ahí en el 82. Y empecé como a jugar con ella, pues eran 5 sonidos horribles. Ya después entré a José María y un compañero del salón tenía una Fender, tenía un Marshall y como 18 pedales. Él me prestaba los pedales y yo los conectaba a esa organeta y me ponía a jugar en la casa solo. A ver qué pasaba con un delay, si lo movía para acá, para allá, a prueba y error, mejor dicho, aprender sin manuales y sin nada, a ver qué pasaba. ¿Tu habilidad para el teclado es casi innata? Sí, pues es como... O sea, clases de piano no hubo. Entonces, todo ese tiempo, además del sintetizador, un piano. Entonces mi hermano decía, quiero clases de guitarra, y le compraban la guitarra Yamaha más hijo de madre. Todo era como una cosa así. Mi hermano menor, no, en la escuela de fútbol. Mi hermana ballet y no sé qué, ballet. Y yo dije, mi piano y mi cinte. Entonces me metí a la Tomaluz de Victoria a estudiar. Ahí era un salón muy particular. Éramos Luis Ferochoa, Panelo, Germán Cañellas, Juancho Vega y Beto, no me acuerdo qué apellido era Beto. Nano. Bueno, toda una generación. Sí, y ellos eran por ahí 5 años mayor que yo. Además hablando de un montón de cosas, de drogas, de fiesta, y yo, ¿qué putas estoy haciendo acá? Como una cosa, pero seguía siendo muy cuadrado por el pensum de allá, no por la gente, sino por todas las cosas. Y una tarde salí, ya me iba a recoger mi mamá, y una señora estaba poniendo un cartel, estaba vendiendo un piano, y yo lo arranqué, yo no dejé que lo dejara ahí. Me subí al carro con mi mamá, están vendiendo un piano, llegamos a la casa, le dije a Juanjo, por favor, dile al papá el piano. Llegó mi papá de la fábrica, vamos a comer hoy afuera. Y en el restaurante, papi, ¿están vendiendo un piano? Ah, sí, mañana hoy lo veo. Al otro día llegué al colegio y estaba el piano en la casa. Fue una chimba, eso fue en el 83. 83, listo. Entonces ahí ya te ibas preparando instrumentalmente para el sintetizador. Entonces entré a clases en la Tomás Luis. Y como a la tercera o cuarta clase la profesora estaba haciendo unos minuets de Bach, a la semana volví, me dijo, bueno, ¿cómo te fue? Yo bien, y empecé a tocar. Me dijo, eso no es. Y yo, sí es que lo estoy tocando al revés, eso no es una nota, eso no se puede. Yo le dije, eso no se puede. Yo cerré el piano y me fui a esperar a mi mamá y le dije, no, así no es. Y entonces a mí me pasa es que esas cosas yo las cancelo y busco que otra cosa sea, mejor dicho. ¿Y entonces qué hiciste? Entonces me fue a sacar canciones en la casa y ya. O sea, ¿qué sentías que había distinto en ti
que no se podía encontrar en una academia de música convencional? ¿Qué era la parte disruptiva ahí? No, pues lo que vos decías, aquí toda la guitarra, bajo y batería, la misma cosa, era como una cosa muy ortodoxa en la música. Por ejemplo, creo que fue en la Tomás Luis también alguien que criticaba el libro de Hindemith. Nos puso, un profesor antes nos puso una obra para una suite de flauta de Paul Hindemith. Y apenas sonó, yo dije, esto es Tour de France de Kraftwerk. Es idéntico. Entonces, y pues Florence Schneider era flautista y ya ahí uno hace toda la cosa y es un homenaje, el hijo de madre, a Paul Hindemith. Entonces eso era muy bacano ir descubriendo esas cosas de la gente que uno como que admiraba bastante. Tato, ok, aparece el piano, tienes amigos en la radio. ¿Qué estabas oyendo o qué empiezas a escuchar que ya tú dices, este es mi sonido, por aquí es por donde yo me quiero mover en la música? Pues ya habías tomado decisiones, ¿sí? No te fuiste por el tango, la música clásica te marca, pero te vas hacia el rock progresivo. Pero los 80 no son de rock progresivo. Pero entonces, en los 70, había un programa de Gloria Valencia de Castaño y puso una cosa que yo no sabía y era Kraftwerk tocando Radioactivity. Y yo, puta. Otra vez, ¿cómo se llama? Armando Plata, en Midnight Special puso Trans-Europe Express. No, Autobahn. Y yo, ¿pero qué es esta banda? ¿Qué es esto tan impresionante? Los jueves por la noche. Sí, y pues los hermanos de Carlos, además había de Carlos Eduardo, mi vecino, y había otra cosa muy loca, era un compañero de mi hermano del colegio, que le dicen Litos, es un arquitecto, se iba en el San José, él se iba para las canchas, a la cancha del fondo, que había unas graderías de cemento, a oír punk. Entonces ahí era The Clash, Sex Pistols, The Damned, y lo que hacía era que me iba con un compañero del colegio, siempre a sentarnos detrás de ellos a ver qué iban a oír ese día, y es David Viola. Viola y yo éramos compañeros en el San José y nos íbamos a oír qué era lo que iba a oír Litos, ese que tenía a ver, y nos parchábamos a oír. Entonces hablábamos, él vivía abajito del colegio, y ahí cada uno fue cogiendo por su lado, pero es muy raro porque siempre todo estaba conectado. Pero ahí estabas más cercano al punk. Sí, pero de todas formas veía uno en Midnight Special a Blondie tocando One Way or Another y cosas así, puta. Y pasaban muchas cosas en televisión y siempre estábamos con el Betamax listos para grabar esos programas. Y si no era bacana, al minuto borraba, vuelve a poner donde es y sigue grabando. Total. Entonces estábamos siempre pendientes de todo eso. Y había otra cosa, eran los martes a las 6 de la tarde en la BBC, acá, en Onda Corta, había un programa de cosas nuevas. Yo no sabía un culo de inglés, pero yo anotaba más o menos el nombre, y yo a Donny le decía, mira, oí esto, y esto, y esto, y a veces grababa cosas y le mostraba. Entonces, no, esto es esta banda, esto es esta otra cosa, y así también descubría cosas. Muy bien. Y entonces en los 80 no había rock progresivo, pero ya yo me gustaban las otras cosas, y mi hermano Juanjo me decía que eso no era música, que eso era muy malo. Yo, oigan, este man, esto es otra cosa. Sí, ya había una diferencia ahí. Sí, es como queriendo imponer su... Pues el hermano mayor, sí. ¿Y oías radio? Claro, estaba la voz del cine, Radio Disco y Veracruz después, todo lo que fue toda esa evolución. Perfecto. Y ahí hay muchas cosas, pues uno habla viviendo en Bogotá, la gente le pregunta que oía uno acá, y es muy loco porque pues uno decía, en Medellín sonaba The Clash, Madness, Yazoo, sonaban todo, pues la mitad de la música traída de Inglaterra por Donny, y eso fue una cosa que hace que todo sea muy distinto acá. De acuerdo. Bueno, ¿en qué momento empiezas a pensar en que vas a ser músico? Cuando vi Angie de los Rolling Stones.
Ahí yo dije, esto es... Bueno, esto es lo mío, pero sí, que no, tú digas, yo no, sí, quiero ser... yo era ser astronauta o ser músico. Y pues... Aquí estoy. Aquí estoy. Así fue. Ahí está. Entonces fue así. Entonces, ¿cómo construyes ese camino a ser músico? Pues como a punta de terquedades, de ser muy terco siempre. Todo el mundo, no, pero las bandas, guitarra o batería me sabe a mierda. Yo quiero hacer es con sintetizadores, sé que puedo hacer un montón de cosas. Y pues más o menos en el 83 entré a un colegio, eso era yo con mi camiseta de Frankie Goes to Hollywood, queriendo tener el pelo como el man de Flock of Seagulls, cumpliendo 16 años. Entonces entré a un colegio del San José, me echaron porque tenía que ser ya por tercera vez primero bachillerato, sexto. Y me pasé a José María porque pues iba a pasar Juan Vázquez, el hermano de Gonzo, baterista de Kraken, y José María Fajardo, que ahí está Álvaro, que era el que le hacía las baterías a José al principio, y a mucha gente les hizo baterías acá de cartón y radiografías. Entonces, no, me quiero pasar allá. Mis papás vieron, eso costaba mucha plata ese colegio, pero me metieron y allá me empezó a ir bien, porque bueno, yo dije, bueno, vamos a darle a esto. Y empezó a haber un montón de cosas. El primer día conocí a un man que se llamaba Panelo. Ah, no, ya lo conocía, no, el primer día estaba Panelo, que ya lo conocía, la Tomás Luis. Estaba Carlos Eduardo, mi vecino de abajo, pero ya se había ido a vivir a Laureles, a su apartamento. Hacía 2 o 3 años no nos veíamos. Y pues con Juan Vázquez, el hermano de Gonzo, José María, había mucha gente conocida y amigos. Y había un man que me vio y desde el primer día me la puso así entre ojos. Lale. Lale, desde el primer día en el José María, a montármela y hacer de todo. Y pues Juan Vázquez ya varias veces en el San José, por todo el bullying que me hacían, se ganó 2 o 3 cascadas y ahí era gay, ¿no? Ya era amigo de los que me querían cascar, pero entonces ya era como un poquito más diplomática la cosa. Y Panelo sí siempre estaba, con Tatico no se metan, por favor, no lo jodan. ¿Pero por qué te lo montaron? ¿Por qué? Porque yo era muy raro, ¿sí, no? Bueno, para la época tal vez sí, o sea... Pues era un bicho rarísimo porque yo, por ejemplo, iba a buscar ropa, nos íbamos a San Diego, nada, todo era la misma que tenía todo el mundo y desde chiquito mi mamá me compraba ropa y yo le decía, no me voy a poner. Y tocaba ir y pasábamos por un almacén de ropa mujer, esa camisa está en una nota, ese pantalón, y listo. Bueno, no era porque no era nada raro de género ni nada, sino esto está una chimba y se ve una nota y la gente me preguntaba ¿dónde compraste eso? En RDJ, pero eso es de vieja. Pero mira, ¿dónde me estás preguntando? ¿Y tuviste el apoyo de tus padres o...? No, siempre, mi papá siempre era muy estricto y bastante como conservador. Mi mamá siempre era como el contrapeso. Pero después descubrí que mi papá estaba ahí también, muy chévere. Ok, vas ahí... empiezo a ver con quién tocar, a ver qué hacer, y todo el mundo, Journey, Bon Jovi, yo no joda. Todo el mundo creyendo pues que mientras más distorsión tenía una guitarra, más hormonas iba a tener. Yo no, parce, así no es. Y con Panelo me llevaba a la organeta. Camilo, que vivía al frente, al otro lado de la transversal, me prestaba el amplificador y los efectos, y nos poníamos a sacar canciones de specials, a tocar huevonadas, a improvisar. Post-punk. Sí, pero era como mucho improvisar, y oíamos cosas de specials y me ponía medio a tocar ahí. ¿Qué año es ese? 83, 84, por ahí. Muy bien. ¿Y qué siguió? Entonces en el José María todo el mundo empezó a hablar que había un man que tocaba con Lale Mana, que era un putas, y yo veía que Panelo me decía, ese man es una bestia.
y todo el mundo decía, no, este man es impresionante, y yo, pues madre, ¿cómo hago para hablar con este man? Es del alemán, toda la cosa, pues esperemos. Y antes de eso, pues seguía el rumor, me sentaba con alguien a tocar y era una pereza, y en el 85, por ahí desde el 84, todo el mundo me decía, estaba con Panero, oí hablar de Pedro Villa y un montón de gente del británico, y una vez, por la casa me decían, vos tenés que conocer a Glenn, que ese man le gusta lo mismo que a vos, y en el 83 hubo un festival en Estados Unidos que se llamaba Los Festival, que lo armó Steve Wozniak para echarle plata a Apple, para capitalizarlo. Y un día fui a alquilar por la casa a ver qué había de rock y de cosas, y estaba el festival. Entonces, eran 2 días como de New Wave y Punk y uno de metal. Y yo siempre llegaba a alquilar, cuando no estaban las de New Wave, era un man que Glenn Arango se había llevado las películas, y yo dije, madre, este man quién es, y todo el mundo me decía, tenés que conocer a Glenn, y él vivía cerquita de la casa. Y un día nos conocimos y fue así nos hicimos reparceros automáticos. Eso fue un lunes, y me dijo el jueves cumpleaños, mi novia que estudia conmigo en el colegio, vamos al cumpleaños, nos fuimos al cumpleaños y estábamos allá, el hermanito, hicieron fiesta como todos los papás de los amigos para que estuvieran ahí como controlados, y el hermanito chiquito se empezó a tomar los punchos del whisky y de todo, y esa fue la primera rasca de Lucas Guinea. La novia de Glenn era Ceci, la hermana de Lucas. Entonces ahí conocí a Diana Carrizosa, es muy raro porque todo se conecta de una manera muy bonita. Es todo un grupo, es toda una generación. Y ahí entonces Glenn y yo nos hicimos, es como, Glenn y Juan Manuel son los parceros del alma, así son como, que ahí están siempre. Entonces, pues Glenn, eso fue por ahí que julio, Glenn terminó el colegio, era gringo, pero llegaron de la 4ª Brigada a buscarlo porque estaba supuestamente remiso, y él se fue. Entonces fue una cosa de mediados finales de los 80, punta de cartas de parceros, y él volver, después él entró a la Fuerza Aérea Gringa, y así, pero entonces ya estaba Ceci, Diana Carrizosa, ya había éramos un montón de personas. Glenn en esos días también me dijo, vamos donde una que fue novia mía también del colegio, que tiene un sintetizador. Yo, pues vamos donde ella. Yo, hijo de puta, ese sintetizador. Y ella, no, yo no lo toco mucho, pero es una nota. Marcela Willis. Era Marcela. Entonces ese día me dijo, si querés llevártelo, me lo traes en 1 o 2 semanas. Y yo no podía creer. Yo con un sintetizador en la casa, el hijo de madre. Y le pregunté que si le podía hacer sonidos, y me dijo sí. Pues me dediqué 2 semanas a hacerle sonidos, esa cosa, aprender qué pasaba si subía acá, si bajaba acá, otra vez no había manuales ni nada, y me dediqué a ver qué pasaba, mejor dicho. ¿Qué otros músicos había aquí ya que estuvieran manejando sintetizadores? Víctor García. Víctor era como el único, yo creo, y Andrés Complot, el teclista Zapata. Entonces Glenn se fue, y yo quedé ahí ya éramos como 4 o 5 personas como en esa atmósfera. Un día fuimos a donde una amiga de mi mamá que vivía en la Guacatala, y el hijo mayor de ella me dijo, vamos allí que un amigo me va a prestar unos discos. Fuimos, y era Juan Manuel el que le iba a prestar los discos, y no nos veíamos desde el San José. Hacía 3, 4 años no nos veíamos. Entonces, ¿qué hubo? Juan Carlos se llevó unos discos de Yarré y unas cosas, y ahí entonces, ve este man, me echaron, me salí de José María, me echaron porque, supuestamente por el pelo y la ropa, mejor dicho, me dijeron, se viste distinto y se peina distinto, o no le damos matrícula para el año entrante. Pues métale su matrícula color. Entonces, bien rebelde. Me fui para el Fontana. O sea, ya era cuarto color. los restos.
Pero entonces en el 86, conocí a Víctor García, a Jaime Ochoa. ¿Por qué? Porque, un día estaba en la casa y me dijeron, Tato, te llamó un muchacho que se llama Orión Vargas, llámalo. Yo, es del colegio. Era de los grandes del colegio también, y yo. Entonces lo llamé. Entonces, ¿qué chinéis? ¿Cómo va todo? Y yo, bien. No, es que estamos haciendo una banda y nos dijeron que vos tocas teclados, entonces para que toques con nosotros. Le dije, pues, ¿y qué tocan? Volvemos a lo mismo, Journey, Bon Jovi, todas las cosas que puedo más aborrecer. Yo le dije, no, parce, eso no lo toco yo no toco eso. Bueno, a la semana me llamaron, ¿y vos qué tocas? Y yo, pues, Missing Persons, Depeche Mode, OMD, Tears for Fears, Berlin. Bueno, hablamos después, a los 2 o 3 días, listo, toquemos, ensayemos. Entonces, era una banda que ya estaba armada, se llamaban Trama. Y empezamos a trabajar ahí todos, y ahí ya... ¿Ahí estaban quiénes? Éramos Orión, Paul Uribe, Ricardo y yo. Ricardo Restrepo. Y no tenían cantante y pues estábamos tocando cosas en inglés. Les dije, Marcela canta impresionante. Entonces llamamos a Marcela y empezamos a montar canciones de Missing Persons, de Berlín, y ya empezaron como ideitas cada uno a tocar. Entonces yo le decía a Orión, mira esto, no, Chine, vamos a hacer mis canciones. Y yo mira, pam, no, vamos a, listo. Pero pudiéramos aquí decir como que Trama fue uno de las bandas pioneras en un sonido synth pop. Distinto, sí, era pop y todo. Entonces hablamos para grabar un demo de Víctor. Víctor lo conocí, un día me recogió Paul, me dijo, yo veía Dreams tocando en los bares y todo, entonces John, banda que no has tocado. Sí, John, Tamayo, todos ahí, entonces, que Jaime Ochoa compró un sintetizador, vamos ya a conocerlo, listo, vamos a ver el sintetizador de Jaime, y llega Víctor García, yo, Víctor García, este man salió en espectacular en Jesse, este man es el de Nash, qué chimba. Entonces llegó y había un sonido de trompetas y empezó a tocar Aaron Copland, la fanfarria, y yo, hijo de puta, qué nota, y ahí pues ya todos como muy conectados, y ya después de llevar bastante tocando, pues vamos a grabar un demo donde Víctor, cada uno tenía que poner como 4.000, 5.000 pesos. Y entonces, ahí está Carlos Eduardo y ahora ya les cuento quién es Simón, el que está al lado. Entonces, hicimos el demo, lo mezclamos, toda la cosa, quedó una chimba, cassette de metal como de 300 pesos, un billete, toda la cosa. Y listo, eso fue un lunes. Carlos Acosta nos invitó a la emisora el sábado. ¿El Casposo? Ese. ¿Y qué emisora era? Eso era 88, la Superestación. Ya estaba la Superestéreo. Sí, Superestéreo. Y el jueves, antes del sábado, me llama Paul, Tato, hay reunión donde Marcela, vamos. Entonces eran Paul manejando, Orión acá, en el Renault 12 de la casa de él, y yo atrás. Y yo, yo le voy a decir que me voy a salir. O sea, tú pensabas yo le dije, yo no voy a seguir acá, pues, mis ideas y mis cosas, nada. Entonces, en una del demo sí quedó el no me acuerdo cómo se llama esa canción. Pero entonces yo dije, no, esto no es lo mío. O sea, en Trama había una concentración creativa en lo que fuera Orión. Sí. Okay. Entonces llegamos donde Marce, estaba Ricardo, Marcela, nosotros ahí, galletitas, Coca-Cola, yo acá y todos allá. Y yo, bueno, este es el momento de decirle. Y llega Orión y dice, bueno, la verdad es que la reunión es porque no queremos que sigas en la banda. Y yo, ¡yes! ¡Bien! ¡Fue puta! Ya, era una echada. Me quité esto de encima.
Y fuimos entonces a... Pero, o sea, pero terminan bien, o sea, Claro, sí, sí, ok. total. No pasó Y entonces, ¿qué vamos a hacer el sábado? Vamos todos a hablar con vos. Entonces, presentamos las dos canciones y habló. Y al final, bueno, Tato, hay algo que contar acá, ¿qué es? Y yo, no, sí, no, pues ya, yo no voy a seguir aquí en trama. Entonces te dije, bueno, aquí la cosa es que voy a hacer un grupo con sintetizadores, que es lo que a mí me gusta, hacerlo todo así. Vamos a ver cómo lo logro y cómo lo hacemos. Y así fue. Y me propusiste el trabajo. Todavía no. Ah, no, eso Todavía está no, después. eso es después. Pero entonces antes, cuando empezó la Super, que nos pone, pues empezó a venir Soda por segunda vez, yo te dije, porfa, necesito que me pongas ahí, hablar con Fernando Pava para que me pongas a hacer lo que sea en el concierto de Soda. Entonces vos, era una hornilla así de finca, me dijiste, echarle este polvo blanco a esto con el ventilador detrás del baterista, y yo, hágale, luego. A la tercera canción voltea Charlie, che, por favor, tírame esa cosa que no puedo respirar. Y yo, entonces lo moví para que diera la luz y todo el rato ahí. Y después del concierto, vos me dijiste, están quedándose en el Nutibara, y yo le dije a una amiga, Paula Espera, y a la hermana, están en el Nutibara, y arrancamos para el Nutibara. Estábamos en el hall, bajó Z, y ellas se fueron con Z, llegó Cerati, había una pelada ahí, y pasó Charlie, y me dijo, ¡ah, el chico del humo! ¡Qué mal! Y así nos pusimos a hablar, nos quedamos hablando 2-3 horas, del mierdero que se estaba volviendo Medellín, de todas las cosas de las Malvinas, cómo estaba todo. Me preguntó qué bandas me gustaban y le dije de las cosas que más me gustan es Cocteau Twins, y me dijo, a mí también. Entonces, un montón como de coincidencias y nos volvimos fue como una de esas amistades automáticas muy bacanas. Hago una pausa aquí para ubicarnos. Cuando empiezan todo ese tema del rock en español y se empiezan a organizar conciertos... Que es culpa de Cali. Gracias. El tema es que como la emisora era la que organizaba los conciertos, entonces empezamos entre todos los amigos, Cañellas, Juan, Tato, Marinés, Mana, entre todos éramos amigos. Y, hey, muchachos, hay que ir a recoger a los hombres, sí, hay que ir a recoger a Soda Stereo, los tienen que llevar al Intercontinental, hey, que ellos quieren salir a conocer la ciudad, entonces ¿quién los saca? ¿Quién tiene carro? Entonces se produjo una camaradería muy fuerte entre este grupo humano, sobre todo en cabeza de Tato, de Alba, etcétera, con las bandas que venían de rock en español, y fue una época muy interesante en todo lo que fue montaje de conciertos, conocer, digamos, esa idiosincrasia musical desde adentro, cómo hacían la música, cómo la componían, cómo se mercadea en España, cómo se mercadea en Argentina, en Chile, etc. Y cómo se armaba un concierto también. Entonces pues para mí siempre ha sido pensar en grande. Pues esperé 11 años para comprar un sintetizador. Nada es chiquito, mejor dicho. Yo es como, hay que darle. Yo creo que es de las esperas más largas que hemos tenido aquí para poderse comprar una guitarra, ¿cierto? Porque aquí ha habido historias de, no, me tocó esperar, primero fue hechizo, luego trabajé, me la compré, pero pasaba 1 año, 2 años, pero 11. Entonces, pues, afortunadamente llegó el de Marcela primero, y ya estábamos en la banda, entonces yo tenía el sintetizador casi siempre. Y había varias personas que tenían sintes y me los prestaban también, y ya después cuando yo tuve también se los prestaba, era como una cosa muy chévere. Y pues entonces toda esa parte con las bandas y con todo fue como darse uno cuenta que tampoco son unas superestrellas inalcanzables, sino que es gente como uno con los mismos sueños y las mismas ganas de expresar algo. Y aquí en Medellín había mucho que decir porque esto estaba muy oscuro. Muy difícil. Sí. Bueno, ok, estamos ya en ese momento. Tato ya está fuera de trama. Tienes algo en cabeza. Entro al Fontán, me encuentro... bueno, entonces en ese primer concierto de Soda nos fuimos Lucas Gingue, Ceci la hermana, Diana Carrizosa, mi hermano y yo.
Allá, pues ya con Glenn ya conocía a Pedro Villa, a Mauro, ¿qué era él? Mauro Valencia, no, Mauro, que se mantenía con Pedro. A Panelo, los veía uno por allá. Yo conocía Pinocho, el hermano de Vicky, era compañero de Andrés, mi hermano, del colegio, entonces yo conocía a Pinocho. ¿Al flaco? Entonces, al flaco no, al otro hermano. A Pinocho, Gabriel. a Gabriel. Entonces, ya está mi hermana, esa es la hermana de Pinocho, así. Éramos Soda Stereo, la arena vacía con ustedes básicamente y con los de Compañía Ilimitada, me acuerdo, y 300 personas al frente viendo a Soda Stereo. Yo me acuerdo que cuando salí había un man con el pelo así, como todo dark, y entré al Fontana, era Juan Duque. Entonces era muy bacano, como, este man estaba en Soda, y con Paul y con Jaime Ochoa. Me presentaron a una amiga de ellos antes, pues cuando empezó todo, antes de Soda y toda la cosa, que el abuelo y el papá eran los dueños de Codiscos. A Katy Díez. Entonces nos íbamos para allá, yo con los discos de Durán Durán ya tenía una cantidad de discos absurda. ¿Era Ramonita? Sí. Hermoso. Sí. Y entonces en el Fontán estaban Juan Duque, Juan Manuel, estaba Pablo Camilo, Pablo Uribe, el primo de Katy. Había un montón de gente ahí como que, ¿ves? Esto está chévere. Y un día Juan me dice que, pero como a la semana, abrieron un bar nuevo en Envigado, vamos el viernes. Era New York. Entonces, ¿sí ven cómo se empieza a bailar todo? Entonces, ese bar, llegas allá. Llego allá y era una chimba. Era una nota porque éramos 12 personas adentro bailando, todos, cuál más raro que todos, y atrás como 30 personas mirando como, puta, ¿esto qué es? Y no pasaba nada raro, pero era muy loco todo, y cada vez había un poquito más de gente, y la gente, igual que con Glenn, me decían, tenés que conocer a Elvis, que a él le gusta lo mismo que a vos. Bueno. Y un día, Glenn estaba en la Fuerza Aérea, él tenía manera de preordenar discos y preordenar cosas. Para mi cumpleaños me llegó un sobre y era el Joshua Tree de YouTube. Yo te llamé, luego me llegó el Joshua Tree, luego lo puedo poner en la emisora esta noche, mañana. Yo sí, dale, llévamelo a New York. Entonces yo llegué a New York con Juan. Nos encontramos en el bar. Sí, entonces vos estás en la barra, Juan me llevó, yo con el cassette. Te lo entregué, me dijo, mira, este es Elvis. ¿Qué hubo? ¿Bien o no? Sí, a usted gusta mucho el país. Sí, a mí también. Bueno, chao. Y ya ahí sí nos volvimos a encontrar mucho, en todas partes, ya sí, coincidencia con todo. Muy bien. ¿Y entonces qué sigue? Entonces, el que les mostré ahora, que era Simón Echavarría, él estaba en el José María. Él era compañero de Panelo y de Carlos Bernal. Y estando en el colegio, pues él compraba muchos discos afuera, entonces me prestaba Forever Young de Alphaville, el Hunting High and Low de Aha, cosas de Duran Duran, el Songwriter World de Depeche Mode. Entonces era una cosa muy bacana. Y un día, después de vacaciones, me compré un DX7. ¡Wow! ¡Puta! Entonces le dije, ¿qué es un DX7? Es pues, el sintetizador de un tipo de síntesis que se llama FM, en frecuencia modulada, que rompió todo como en los 80, la mitad del sonido de los 80 es el de X7 y la otra mitad puede ser el de 50 de Roland, más o menos. Y yo le dije, no, yo estoy buscando hacer una banda, no voy a seguir tocando con estos manes, hagamos algo. Marcela se salió de la banda, entró, ¿cómo se llamaba la que entró después? No me acuerdo, antes de Silvia. Norma Gómez. Norma. Y nos pusimos a jugar en la casa de Simón con, pues el amplificador de Marcela tenía 3 entradas. Juan Duque le dijimos que tocara con nosotros también. Juan Duque creo que es de Nikitaun y de otra banda y otras cosas así, creo que es, no me acuerdo si es de esas bandas exactamente. Entonces éramos en la casa de Simón, al lado de la mansión de la familia de Simón, al lado de Oviedo. Éramos Elvis, Simón, Juan Duque, Marcela y yo. O sea, un cuarteto.
5. Y Marcela era la que cantaba, éramos 3 teclistas, un guitarrista, esa era la idea, ahí a ver qué salía sin cajas de ritmos y sin nada, a ver como que... Y por esos días, Diana Carrizosa me llamó y me dijo, ella era compañera de Mana en el colegio, yo pues pucha, yo tengo que conocer a ese man. Ese era el que te decían que era una bestia. Sí, pero él tocaba en Astaroth con Lali. Y yo, no, pues puta, ahora me va a ganar a este man más de lo que me lo he ganado. Una banda muy fuerte. Entonces, pues él tocaba ultra metal y un día llegamos así que llegaba en el colegio a llamar a los amigos al final de la tarde a ver con quién. Hablaba así, a saludarse y me dice Diana, Mana llegó esta mañana al colegio emocionadísimo porque vio Shake the Disease de Depeche Mode y me dijo, quiero tocar eso. Yo le dije, dame el teléfono. Me lo dio, lo llamé, le dije, mira, soy Tato, un amigo de Diana, me contó que viste esto, yo estoy haciendo una banda así, ¿querés tocar? Me dijo, bueno, yo quiero ver qué están haciendo y nos fuimos, le mostré medio en el piano el velo, le mostramos muévete, medio tocada, lo que yo tenía y como ahí, me dijo, no, listo, hagámosle. Le gustó. Le cantó. Entonces de ahí, de un momento a otro, Marcela, Simón y Juan no volvieron a aparecer. ¿Alguna razón? No, cada uno quería como dedicarse a lo que estaban estudiando, la universidad, nada raro. Y Quedan entonces Mana, Elvis y yo. que es la base. Sí. Entonces, pues estábamos siempre en New York, los conciertos, toda la cosa. Venía Soda, entonces todos estábamos ahí aprendiendo un montón de cosas, solo viendo cómo era, como por experiencias externas. Y ahí, por ejemplo, entonces yo ahí, eso es bajo tierra, pero ahí yo tocaba los teclados con bajo tierra. Como casi todos los discos de bajo tierra, afortunadamente he hecho algo muy chévere. Okay. Y ahí entonces ya estaba yo entonces esperemos, estaba... Sí, sigamos en la... estaba Astaroth, yo llamé a Mana, me dijo, no, yo no estoy con nadie porque Lale está en el ejército, y yo pues hagámoslo, arranquemos, empezamos a tocar, a hacer cosas, con cosas prestadas, nos quedamos, viernes y sábado nos podíamos quedar tocando él y yo con los sintetizadores y la batería en la sala de la ¿Dónde casa. tocaban? En la casa de Mana, en la sala de la casa. Era grandecita. Poníamos la batería ahí y nos quedábamos tocando de 6 de la tarde a 4 de la mañana. Podía ser así, tocando Small Town Boy o cosas de Depeche Mode, Bronski Beat, de todo. Tocábamos, nos poníamos, era como a tocar cosas. Juan Fermesa, que es muy clave como en todo esto, también es muy chévere porque nos decía, no, hagan covers como Dreams, y yo, no, parce. Aquí viene bandas de afuera, la gente conoce una canción y se enfiestan, tenemos que hacer lo mismo, que se enfiesten todo un concierto mientras van conociendo todo lo de nosotros. Y pues así nos pusimos como a ver qué hacíamos. Y hay una cosa súper importante, es que todo yo lo hago en el piano antes. Yo me ponía a hacer todas las armonías y todas las cosas, me siento en el piano, empiezo a tararear encima, hago una letra, toda la cosa. Pero hay una cosa y es, tú ya habías mostrado el velo, una melodía, se la habías mostrado a Orión, claro. Incluso Muévete también, sí. Luego también la traes acá y se la muestras pues Mana, solo oyendo las melodías, dijo, yo quiero hacer eso. Exacto, entonces yo me quiero ir al momento, al primer momento en que compones el velo. ¿En qué momento lo compusiste? Porque no fue con estados alterados, fue antes. Pues toda la cosa como la estructura y todo la hice como jugando en el piano. Es como una cosa como de escritura automática, así como una especie de trance. Uno empieza a tocar y van pasando cosas. Es como un canal ahí que uno... Y nunca, o sea, y las tenías ahí, le tenías fe, sí. Nunca las abandonaste como mucha gente que compone, lo deja nunca hacer y empieza a hacer otras cosas. ¿Tú le creías a esas canciones? Sí, claro. Ok, muy bien. Sí, entonces era a darle a todo eso. Pasó una cosa en el 88, es que mi papá tenía una fábrica y vendió su parte.
Entonces, a cada uno de nosotros nos dio como, tengan esta plata, hagan algo con eso. Pues, mi hermana se compró un telar, mi hermano Andrés no sé qué hizo. Yo dije, pasemos esto a dólares y compremos cosas. Entonces la mamá de Marcela es gringa y viajaba mucho. Y un día le dije, necesito este sampler, este secuenciador y esta caja de ritmos. Y me trajo todo eso de una vez. Fue una chimba. En la casa estábamos, cuando me trajo todo, Luis Ferochoa vivía en el piso de arriba de Marcela. Entonces bajó a ver qué era lo que me habían traído. Y me decía, pero si hay un sintetizador, ya ahora un Ensoniq Mirage, que es sampler y secuenciador, y yo no, cada cosa que haga su trabajo. Entonces nos pusimos a aprender a samplear. El sampler tenía una salida de video, entonces la podía uno conectar a un VHS y veía todo en un televisor. O si tenía entrada de video al televisor, podía uno hacer todo ahí. Entonces Mana y yo nos poníamos a quebrar bombillos, o sea, pasaba el señor que cortaba el pasto con la máquina de mover, grabar todo, a ver qué un tubo le pegábamos así, esto es un bajo, entonces ya casi que uno veía un sonido y sabía cómo sonaba abajo y arriba, y nos pusimos a aprender a secuenciar. Como 2 o 3 días que estábamos ahí trabajando, siempre hacíamos todo como en la casa de Mana. Mientras él llegaba al colegio, no llegaba y me puse ahí a programar. Depeche Mode. Behind the Wheel. Y yo me puse como a programarla ahí con el sampler. Y Mana, lo vi que llegó a la casa, saludó a todo el mundo. Me dijo tanto esa versión. ¡Ay, marica, la hiciste! Y yo sí. Y ahí entonces nos pusimos a programar, a aprender. Y empezamos cada vez salían más canciones y empezamos a hacer muchas cosas. Mana y yo nos sentábamos, pero horas y horas y horas ¿A qué querías o qué querían sonar? ¿Había algo que ustedes dijeran, queremos sonar como esto? Pues uno cuando está aprendiendo, hay muchas cosas que uno va descubriendo cómo las hicieron también. Yo en estos días le contaba a Kat que de las primeras cosas que programé era una putería. Y un día Juan me presta el disco de Computer World de Kraftwerk y yo, pucha, era esto. eso desapareció. Pero hay muchas cosas que, pues, en el disco hay cosas, en ese primer disco hay cosas que suenan a Bauhaus, hay cosas que suenan a Front 242, hay cosas que suenan a Ministry, hay cosas que suenan a Depeche Mode de pronto, pero ahí como todo tiene, lo que decía, Medellín había que decir algo sobre Medellín que teníamos todos en la garganta y pues ahí salió todo eso. Muy bien, entonces ya están haciendo música, aprendieron a manejar bien los instrumentos y hay que darle forma al proyecto. Okay. ¿Cómo se oficializa la banda? Hay una cosa antecitos, hablando de Veracruz y de todo eso. Un día Ceci, la hermana de Lucas, estaba estudiando en los Andes en Bogotá y vino con unos amigos de Semana Santa. Y los amigos eran 2 hermanos, Alejandro y Andrés Nieto. Entonces Alejo era compañero de ella y Andrés se había salido de la universidad y me dijo, eso fue en Casa Verde. Perdón, ¿saben de quién estamos hablando? Sí, o sea, Andrés Nieto, hijos de Julio Nieto, una de las eminencias de la radio. Andrés Nieto sigue haciendo su carrera y Alejo se murió hace 8 años. Se murió hace muy poco, pero fue director de la cadena SER, un español. O sea, dos jóvenes, bueno, ya no están tan jóvenes, pero en ese momento sí, muy talentosos. Entonces Andrés se quedó acá y hacía el turno de la noche en Veracruz. Entonces nos poníamos a hablar, yo le contaba que iba a hacer una banda y esta cosa y la otra, y se fue ya a Bogotá a trabajar a la superestación con Fernando. Bogotá. Sí, entonces empezamos a hacer muchas cosas y sabíamos que las canciones tenían una estructura, había que hacer cosas, esta parte A, esta parte B, esto aquí, esto allá. Una vez con los demos, Jorge me dice, estábamos donde Víctor García y me dice, ¿por qué 2 o 3 canciones en 2 tonos nada más?
Yo, es que no necesita más. Jorge me decía, porque vos venías de toda tu cosa rockera y el puente y de todo esto. Y yo le dije a Jorge, no. ¿Cuál Jorge? Calderón. Calderón. Donde Víctor. Por ejemplo, entonces yo tenía una visión como distinta de las cosas, de por qué puede ser un solo tono, pero si estoy diciendo lo que tengo que decir y tiene que ser un solo tono, hay que hacerlo así. Muy bien. Y de un momento a otro teníamos como 14, 18 canciones como ya listas que ya poníamos play en el secuenciador y podíamos cantar, teníamos los coros, teníamos todo listo. Y dijimos, bueno, tenemos que tocar, pero no tenemos nombre. Y le habíamos dicho María Inés Vélez que en todo el transcurso, como mientras armamos la banda, ella apareció como después de 2 semanas de conocerla, ya era la novia de Tato, ya era mi novia en ese momento. Ella estaba en 3er semestre de la universidad y el trabajo de ese semestre era crear una imagen en diseño. ¿Sí? Diseñadora gráfica, sí. La imagen de una empresa que exista o no exista. Ella dijo, bueno, vamos a hacer la imagen de la banda. Pausa. Si estados alterados tiene una característica que lo separó del gran lote de bandas de rock, era su imagen, ¿sí? La estética, la apuesta gráfica para todo lo que hacían, desde las fotografías, desde las carátulas, desde las pintas que usaban, los peinados, etc. Y ahí ellos empezaron a marcar una diferencia que les dio una identidad frente al público y frente a un público que ya estaba listo para el sonido de ellos, porque Medellín era muy new wave, muy tech. Pero era muy punkero y era muy cerrado también. En esas fotos que ven de cuando yo era chiquito, muchas veces me tocó salir corriendo con Glenn en la 10 porque venían todos los de la 10 a cascarnos, nosotros metidos en la tienda de Levi's, llamando a la casa que nos recogieran, y eran estos manes como unas hienas ahí esperando a que nosotros saliéramos, hasta que mientras llegaban por uno del estadio, el papá de Glenn o mi mamá, mientras llegaban estos manes se aburrían y se iban, pero muchas veces nos tocó eso porque éramos los casposos más casposos del mundo. Y entonces es que hay una cosa muy importante, es que la música es una cosa, pero también hay muchas maneras de decir lo que uno está haciendo, con imágenes, con la parte visual, con muchas cosas. Si estamos usando sintetizadores, haciendo cosas que no existen para darle color a una idea que tenemos para expresar, pues expresémosla de todas las formas. Eso es súper importante. Entonces María Inés llega con todo su tema de puesta de imagen. Ajá. Y entonces, pues, una de las personas que iba a New York era Juan Ferospina. Y bueno, en ese transcurso de mientras armamos todo, se acabó New York y llegó New Order. Que estaban vos, Jairo, en la oficina de J. Pérez, ahí en la 10, y llegó Pablo Camilo con unos discos de New Order, y estaban justamente viendo qué nombre le iban a poner, y Jairo dijo, ¿qué nombre llegamos Pablo y yo, y Jairo dijo New Order, y así se quedó el bar. Así fue. Ajá, entonces ya estaba New Order, ahí fue donde conocí yo a María Inés, que estaba con Raúl Trujillo, llegó ahí, y empezamos a trabajar. Ella empezó a darnos impulso, además, porque no solo era la parte visual, sino que decía, esa canción es una mierda, esa letra es horrible, el coro entra muy tarde, me aburrí antes del coro. Era una cosa muy distinta, era parte también por detrás de toda la... ¿Cómo era el proceso de composición? Por lo general, yo tenía letras, Elvis tenía letras, o los dos teníamos letras de los dos. Porque Mana nos decía, no, escriban ustedes lo que sea. Mana no. No. Y yo me ponía en el piano a hacer cosas, llegaba donde Mana y le mostraba, y decía, no, subí esto para acá, bájalo acá, y nos poníamos a armar baterías, a armar cosas entre los dos también, y ahí hacíamos toda la cosa. Y íbamos al velo, que creo que me extendí un poquito por el otro lado. El velo, ya tenía yo todo, tenía la melodía, y un día estábamos en la casa, pero así como, puta, ¿qué vamos a hacer? Le dije a Elvis, no, cada uno una frase o algo,
Entonces él me dijo, ¿se te ocurre algo? Y yo escribí eso. Yo quisiera que sí. Entonces arrancamos solo por saber que no me dirijo una pared. Oímos que llegó Andrés, mi hermano. Andrés, una palabra. Y él del fondo, frialdad. Frialdad es la palabra que jamás pensé. Le empezamos a hacer así. Esa es la historia del velo. Una maravilla, ¿no? Esa es la historia del velo. Esa es la historia. Entonces nos pusimos a... Siempre buscamos como si había un bloqueo creativo, vámonos por otro lado a ver qué pasa. Y ya teniendo como todo esto, todo el mundo, no, y la banda, bien, ¿cómo se llaman? Dama con perrito, ¿cómo se llaman? Depresión masiva, ¿cómo se llaman? Cada 8 días. Y un día con Marcela, quedamos de vernos en la circular primera con vos, porque el Cal en ese momento nos estaba manejando, todavía María Inés no nos manejaba. Dijimos, no, hay que tener ya de aquí, esta noche tiene que salir el nombre. Cada uno llega con una lista de mínimo 10 nombres, todo el mundo con la lista, toda la lista. Y de un momento a otro, ya nosotros frustrados porque no, bueno, Mana no llegó. Mana, no, pues arranquemos sin Mana. Siempre llegaba tarde. Llegó tarde. Entonces, estábamos ahí, si no nos gustaba a todos, no iba a ser el nombre. Y de un momento a otro, Cal dijo, ¿estabas alterados? Y todos, como la película, sí, ya, ahí se quedó. Sí. Ahí se quedó, una banda. Elvis quería, peleó por Dama con Perrito, me acuerdo, Sí. pero sí, que le gustaba ese nombre. Y había uno que era... Y a mí se me quedaba aquí. Yo creo que ahí fue un poquito pupitrazo también. Yo, no, Dama con Perrito. Yo no me imaginaba manejando un grupo que llamara Dama con Perrito. Entonces, que es una obra de Chekhov. Sí, pero en cambio estabas alterado. Había uno potente. Uno que yo propuse que era Depresión Masiva, pero Cal dijo no, DM es Depeche Mode, no, ahí no. Y llegó Mana y... Entonces ya nos estamos despidiendo y llegó Mana. ¿Qué hubo? ¿Qué más? No, es que me embolaté, ajá. Ya el nombre, Estados Alterados, una chimba, como la película, eso, ya, rapidito, listo. Entonces ya tenemos, hay una anécdota que Tato no cuenta, voy a contar, me salgo de ser entrevistador, y es que yo estaba en New Order, estabas muy sardino, que fue la anécdota que te dije que me ofreciste trabajo, y Tato se me acerca y mira, yo soy Tato, se me presenta, y yo voy a montar una banda como Depeche Mode, creo que me dijiste. Y yo quiero que usted sea mi manager. ¿Sí? En New York. En New York, ok. ¿Y cómo se llama? Y yo le dije, listo, cuando la monte me dice. Sí, porque me han dicho, este man es el de Kraken y todo esto. Bueno, por ejemplo, había otra cosa muy loca, hablando como de lo de Ira. Pues Juan Vázquez era el compañero mío del colegio y yo a cada rato me iba para la casa de él en los Balsos. Mientras tanto, Gonzo, el hermano, estaba montando una banda y yo veía que iban cantantes, que iba gente, que iba de todo, y al final quedó Elkin de cantante y me tocó ver también estando ahí como aparecía Kraken en la escena. Eso fue muy bacano. Sí. Llegaba Lale y me miraba con cara de hijo de puta, te va a morder. Pero no, entonces ya terminé tocando con Lale en Bajo Tierra, de todo, pues eso es otra historia que es una chimba, somos reparceros. Y pues bueno, hay que hacer un demo, y dijimos no, un demo no. Hablamos con Pablo y con Katy Díez, con Pablo Uribe y Katy, le preguntamos que si nos daban un precio especial en Codiscos para prensar unos sencillos. Y pues nos dieron un super precio, como a mitad de precio, fue una cosa impresionante. Juan en esos días se fue con Pablo para Codiscos, estaban fumando en la sala de corte, tiraron el cigarrillo a donde estaba la viruta del ¿cómo se llama? De lo que iba raspando la aguja del disco. Y esa mierda es súper... Eso se prendió ahí mismo. Me acuerdo que creo que llamaron bomberos y todo de Codiscos, esa cosa fue. Pero entonces hablamos con Víctor. ¿Qué hubo? Y así todos les dieron después. Sí. No, pero el que la cagó fue Juan, no yo. Entonces, sí. Entonces,
Por ejemplo, Eran dos canciones, vamos a ir. eran dos canciones. Y hablamos con Víctor y nos dijo un demo, ¿no? Vamos a grabar lo que quede, vamos a sacar un single. Nos dijo, listo, esto cuesta 40 mil pesos, hacer todo esto con el máster, todo. Donny me prestó el harmonizer de Veracruz. Me prestaron un DAT para mezclar en el DAT, toda la no, esto fue en cuarto de pulgada. Hicimos todo eso, grabamos, nosotros viendo a ver dónde íbamos a sacar plata porque le teníamos que, hablando de la imagen y de todo, que fuera una carátula, una chimba, que todo saliera muy bien, todo se nos subió un montón de plata y un día estábamos donde María Inés, llegó Mana, subió y era una caja de 24 botellas de sello rojo. Nosotros, ¿qué es esa mierda? No, es que en mi casa hay un montón de cajas de eso, no se van a dar cuenta, rifemos esta vaina. Y nosotros, pero no, no se van a dar cuenta, weón. Eso está abajo en un garaje, guardado en una bodega. Hay 10 cajas, no van a contar que hay 9. Entonces rifamos, ahí conseguimos una plata, mi mamá nos prestó otra. Y Víctor se iba a ir a tocar con Fruco con la Sonora Dinamita Los Ángeles y se le dañó el sampler. Y el único sampler que había fuera del de Víctor era el mío. Y tenían también que hacer unas cosas de clímax. Entonces me llamó Jorge, por ahí hay una hojita que es un contrato que hice con Jorge Calderón o Jorge Montoya, diciéndome que, pues Armando, que le estaba alquilando el sampler, me daba 20 mil pesos ahora y 30 mil después, y me iban a hacer un estuchecito para meterlo. En contra de eso. Sí. Entonces, yo llegué y le dije a Víctor, ¿sabes qué? Cambiemos la alquilada de esto por lo que te debemos. Entonces ahí ya se nos equilibró todo bastante. Con la rifa hicimos más y cada uno pidió prestado algo en la casa. Y con eso sacamos los... ¿Cuáles canciones? Muévete y el velo. Esos son los del primer sencillo. El primer sencillo. Muy bien. ¿Y qué sucede con ese sencillo? Entonces, en esos días estaban abriendo Radioactiva. Y yo Tito López ya se había ido a 88 a Bogotá. Habían armado todo el zoológico de la mañana, armaron Radioactiva y se lo llevaron a armar toda la cadena en Colombia. Y yo le propuse que hiciéramos las señales de Radioactiva, todas las cosas para presentar la emisora, para todo eso. Radioactiva. No, eso fue conmigo. Y con Tito. Tito, claro. Bueno, ok, esa sí, tenemos esa discusión aquí. No, después vos me dijiste que hiciéramos... Sí. Hicimos todo, hicimos el resto de las cosas. Porque lo digo porque Tito estuvo aquí en la entrevista de Tito y Tito dice que cuando él llega a Radioactiva ya estaba Radioactiva, los jingles de Radioactiva eran producidos de manera clásica, con esos coros, con esos arreglos, y lo que se hizo por un lado con Tato y con Elvis éramos Víctor y yo. Perdón, con Víctor y Tato, y él era muy distinto. Y él decía aquí en la entrevista, yo llegué y estuvimos ahí pues mucho tiempo, y si unos jingles que sobrevivieron durante décadas en la cadena radioactiva fueron los que se hicieron, pero él mismo decía, cuando yo llegué ya estaba. Claro, después lo precisamos después. Sí, eso no importa. Entonces estaba eso, también estábamos trabajando eso. Entonces ya sabíamos que estaba toda la cadena radioactiva. Yo hablé con Tito y le dije, necesito que tengan el sencillo en Radioactiva en todos lados. Pablo Uribe, el primo de Katy, estaba estudiando arquitectura en Bogotá y vino una Semana Santa y le dije, no, a finales de año. Le dije, llévate esto, entregáselo a Camilo Pombo, a Andrés Nieto, a Fernando Pava. Hicimos un trabajo rarísimo, pero súper bien hecho de guerrilla, y llegamos a todos lados. En todo eso empezó la canción a sonar en todos lados.
hablaba uno con amigos de Bogotá. ¿Cuál primero? Muévete. Muévete. Empezamos, hablamos con amigos de Bogotá, huevón, está sonando esto acá, amigos del colegio repunqueros, uy, está bacano eso, pues re casposo, pero está muy bueno. Empezamos en Veracruz, en Radioactiva, todo empezó a sonar, y ya dijimos como, eso fue en octubre, noviembre, y ya en enero dijimos, no, tenemos que tocar en algún lado, y volvemos a Juan Manuel y Alba. Entonces, Mauricio Botero, el primo de Juan Manuel, era el dueño de Casa Verde, un bar que quedaba arriba en Envigado, y le dijimos a Juan que hablara con Mauro a ver si podíamos tocar allá. Mauricio dijo de una. Entonces andábamos ya montando. Era el primer concierto. El primer concierto. De Estados Alterados. Entonces nos pusimos a ensayar mucho antes de todo. Le dábamos todos los días mucho rato a ver si hacíamos versiones largas, versiones corticas. Y una tarde ya Juan nos dijo, un jueves nos dijo Juan, vámonos esta noche para que negocien el concierto con Mauro, de una, vamos a negociarlo. Mana y yo estuvimos en la casa por ahí 4 horas trabajando, por a las 5:30 lo llevé a la casa y le dije, bueno, a las 8:30 nos vemos allá antes de que llegue todo el mundo, dale. Cuadramos todo, yo recogía a Elvis, recogía a María, nos fuimos para Casa Verde, Juan estaba ahí ya, 8 de la noche, 8:30, 8:40 llamé a la casa de Mana y me dijo la hermana, no, les va para allá porque no puede creer que van a hacer un concierto. 9 de la noche, no ha llegado, nada, pues hagámosle, firmemos. Entonces Mauro nos preguntó que si queríamos boletería o un fee. Le dijimos, no, pues, van 200 personas, nosotros vamos a alquilar el sonido, vamos a hacer todo, nos quebramos. Entonces le dijimos, no, un precio fijo y que él pusiera el sonido. Listo. Al otro día, Mana no llegó, al otro día yo había salido del colegio y ya estaba estudiando. Me metí mientras entraba a la universidad a estudiar inglés en el Colombo, en el Colombo americano. Y ese día me equivoqué y seguí por la 33, en vez de coger hacia el centro, me fui para la 33, había un taco, el hijo de madre, y yo, ¿por qué estoy agarrando para donde María Inés? No, me devolví. Estuve en mi clase, llegué a la casa, después de clase mi mamá estaba en la sala y me dijo, Tato, siéntate. Y siempre que me decía, Tato, siéntate, es que algo había pasado. Es mala noticia. Entonces me dijo, Mana y 4 amigos se mataron anoche. Mana y 4 amigos más. Mira, duele todavía. Uf. Y en ese momento, cuando se supo la noticia, ¿quién estaba el boss con quién en Radioactiva? Ahí estábamos Vicky, Jorge Sierra, Jairo no, Santiago Ríos. Santi él me contó que él te dijo a vos, vamos a poner el velo. Entonces, en ese momento se lanzó el velo y también se fue para arriba la canción. Okay. Sí. Entonces, todo empezó a moverse de una manera como acelerarse impresionante. Y un día llegamos de la universidad, María Inés y yo a la casa, por a las 6:30, y mi mamá me dijo, te llamó un señor de 88.9 de Bogotá que se llama Andrés Nieto, que lo llames. Entonces yo llegué, llamada a larga distancia, y con madre uno viendo el reloj, que no se fuera a demorar más de lo permitido. Pregunté por Andrés, está en cabina, pero un momentico le dije, Tato lo opera. Entonces pasó, Tato, mira, es que vos sos de Estados Alterados, la canción está en número 1 en Bogotá, es increíble. Muévete. Sí, muévete. Pues esto está sonando, hagamos una entrevista o algo, y yo le decía, huevón, yo soy Tato. Sí, Tato, yo sé que sos Tato, pero entonces seguía así contando como... Okay, ya. Y yo, huevón, soy Tato, Lopera, el amigo de Ceci, el que era cuñado de Donny Miranda. Ah, huevón, esta era la banda que vos me decías que ibas a hacer. Y yo, esa es la banda que yo te decía eso. Entonces me dijo, no, hablemos un momentico, ya lo llamo. Y nos llamó, y nos dijo, no, yo no me imaginaba que eras vos,
hay que hacer algo, cuando pueden venir a Bogotá, qué podemos hacer para yo llevarlos a los bares, a todas partes, a que conozcan a la gente, a ver dónde pueden tocar. Entonces le dijimos, no, pues en este momento estamos reconfigurando todo. Ya habíamos tocado, bueno, vámonos a Casa Verde, porque el concierto tuvo que aplazarlo 2 semanas, porque ahí le dijimos a Ricardo que tocara con nosotros. Porque Mana... Ahí ya se habla con Ricky. Sí, porque había una cosa, y Mana tenía una presión, él es de los Uribe, de Coltejer y de todas las textileras y todo de acá. Y había una cosa en la casa como que había una presión de, hey, la música no, hay que seguir con todo el negocio familiar, hay que hacer la cosa. Entonces él a veces llegaba y fue madre, no puedo, tengo que dedicarme a esto. Una noche estaba yo dormido y mi hermana me despierta a las 2 de la mañana. Y yo, puta, ¿qué pasó? Me dijo, no, Mana está afuera en la casa. Entonces yo me fui mi mamá le estaba abriendo la puerta y el man estaba llorando. Se vino desde la Loma de los González hasta el estadio arriba de ¿cómo se llama? Pues arriba del estadio, entre el velódromo y la Cuarta Brigada, se fue caminando desde la casa. Me dijo, no, yo quiero hacer esto con ustedes. Un conflicto muy grande. Entonces se puso, pues yo le dije, no, quédate acá, ya vemos ya tu casa, que sepan que estás bien y mañana cuadramos toda la cosa. Y entonces pues ahí ya él dijo, no, yo voy a seguir, pero entonces cada vez que se decía algo, yo sabía que a él le caía muy mal Ricky, que no le gustaba cómo tocaba, entonces yo le dije, bueno, llamamos a Ricky. A las 2 horas me llaman, no, sí vamos a seguir. Pero bueno, ya estábamos María Inés, Alba, Juan Manuel en el cementerio de San Pedro, con toda la familia y todo, le dijimos, estábamos con Víctor, le dijimos a Mana, a Ricardo que nos acompañara, teníamos ese concierto y había que tocar. Nos dijo, entonces listo. Ahí es donde Ricardo ya... No, él estaba con código. Sí. Entonces no dejaba que, si íbamos a hacer una foto, si íbamos a hacer cualquier cosa, nada. Y ya teníamos, pues, estaba todo muy hecho. Acordate que nos fuimos una vez en Radioactiva con Fabio, hicimos un programa donde pasamos como 10 demos de todas las canciones. Estaba todo listo, entonces... Porque aquí en la entrevista por Uribe decía, el grupo se me empezó a descódigo, se empezó a desarmar. A decodificar. Porque entre otras, Ricky ya vio que Tato le hizo señas para que se fuera para Estados Unidos y él empezó a irse de la banda mental y espiritualmente. Entonces ahí ya tocamos el concierto iba a ser como eso fue el 2 de febrero, pero el 14 de febrero le preguntamos a este man si era capaz de aprenderse 14 canciones, se las aprendió y lo tocamos fue el 24 de febrero. El 24 de febrero. Y ahí entonces, pues bueno, fuimos, probamos sonido con Víctor, hicimos toda la cosa. Era las 9 de la noche, 8 de la noche, no pasa nada. Estaban las familias y 3 amigos. Cuando de un momento a otro empieza a entrar gente, se colaban por el techo. Dijimos, van a ir 200 personas, hagamos 400 boletas. Las hacíamos en el laboratorio de fotografía de Juan Ferospina, que esa es otra persona clave. Casi todas esas fotos que ven ahí son de Juanfer, la gran mayoría. Y esa boleta entonces era en papel fotográfico. Montábamos todo en la Universidad María Inés y yo, en un Codalit, pasábamos todo y le pasábamos todo a Juanfer y entonces hacíamos eso y éramos todos en la casa con bisturí, con regla, cortando una por una. Entonces hubo un momento en el que ya a Juan, a Mauricio y a toda la gente que trabajaba en Casa Verde les tocó no romper las entradas, sino entregar y recibirlas para venderlas a la gente que seguía entrando. Desde 400 personas que estábamos esperando, por los potreros y por el techo había como 2.500. Eso fue impresionante. Puta. Eso fue un gran éxito. Hasta ese momento no hay compañía de discos. No. ¿Cómo aparece Sonolux? Vinimos, nos invitaron a tocar Andrea y Héctor al bar que tenían
a Barbarie, a Bogotá, el puente del 20 de julio. Entonces nos fuimos Juan, Alba, Juan, Mauricio, Mauro, Claudia, la que era novia de Elvis, Juanfer, nos fuimos todos para Bogotá a tocar el puente el viernes, sábado y domingo. Nos fuimos para allá y un tío, Elvis se quedó en la casa de un tío todos nos quedamos en casas de gente. Entonces Elvis se quedó en la casa de un tío de Juan Fernando, de Juan Fer Ospina, y resultó que era el nuevo presidente de Sonolux y le caímos súper bien. ¿Quién? Álvaro Bravo. Álvaro... Bravo. Álvaro Duque. No, Bravo. Ah, Oscar sí. Bravo. Bravo, claro. Entonces, habían acabado de firmar a Kraken. Sí, creo que Jairo estaba trabajando ahí, toda la cosa, y arrancamos con el disco a grabarlo donde Víctor. En ese transcurso grabamos el video del velo antes de eso grabamos el video del velo. Muy bien, ok, entonces ya tenemos compañía de discos que es Sonolux. Ajá. Y aparece un personaje, vamos rápido con todas las preguntas, Simón Brand. Que es uno de los mejores amigos desde siempre de Andrés Nieto. Muy bien. Andrés nos llamó y nos dijo, hay un amigo, terminó en la universidad y quiere hacer reel y quiere hacerles un video a ustedes. O sea, le gustó el sonido a Simón y dijo, vamos a hacer el video. El primer video, que es el de Muévete, lo hicimos nosotros por allá en una bodega, ¿te acuerdas? En la bodega de Álvaro Vargas. Ok, pero con ya... las cámaras prestadas por voz de TV Cable. María y Fabio Sí, Fran. listo. Pero el video para efectos, el video que trasciende, es el que se produce con Simón Brand. Ajá. Ok, cuéntanos sobre cómo se grabó, dónde se grabó y cuándo se grabó ese video. Nos prestaron, en las casas de cada uno nos prestaron plata. Mi papá, mi mamá, el papá de la familia de Ricardo, Elvis el otro poquito, y nos conseguimos un patrocinio de Café de Colombia. Fuimos a Bogotá a reunirnos con el presidente. En media hora necesitan cuánto, van a hacer un video, listo, $400, tomen, listo. Y un amigo del colegio, Michael Coulson, eran los dueños de Tampa Airlines. Entonces nos dieron los tiquetes para ir en avión de carga. Entonces todo era a la guerra. Y llegan a Miami. Llegamos a Miami. No, la familia de Simón se había ido del apartamento de ellos, estaban de vacaciones en Estados Unidos. Entonces en ese momento nos quedamos allá, todos, hicimos todo en 4 o 5 días, nos fuimos, nos devolvimos. ¿En qué formato se graba? Eso fue en Super VHS. Ok, muy bien. Se edita, Simón lo edita. Lo edita, empieza a decirnos, bueno, se lo va a pasar a este, a aquel, a lo otro. Y un día nos llama y nos dice que lo van a presentar en MTV Internacional. Eso se hizo por TV Cable. Ajá, Sí. exacto. Ah, fue, sí, claro. Wow, esa no me la sabía. Bueno, le dijeron a Simón que le iban a pasar también ahí, buenísimo. No, la historia es 30 segundos para contarla. Lo tenemos en 3/4 Ajá. en TV Cable. Yo hago una copia. Estaba Daisy Fuentes produciendo MTV Internacional dentro de Telemundo. Alex Pels. Dentro de Telemundo, entonces mandé el cassette con una notica de que era un grupo colombiano, ASDFG. Se lo mandamos a Daisy Fuentes, y como nosotros transmitíamos por TV Cable, por Veracruz TV Cable, el programa todos los sábados por la mañana, y empezó, primera semana no dijeron nada, segunda semana no pasó, no, tercera semana nada, cuarta semana, Tenga. de pronto la mujer dice al comienzo, vamos a presentar, en Colombia no solo se produce cumbia, también se produce rock, hoy tenemos el primer grupo, etcétera, y ahí sale. Qué chimba. Sí. Entonces, se da el velo, se da el álbum. ¿Por qué no siguen con Sonolux? Porque se quebraron. Entonces le dieron carta de libertad a todas las bandas, pero tenían que sacar el disco de Carlos Vives y la provincia. Y sacaron esa historia la contaremos después. Sí. Entonces eso se disparó y nosotros nos quedamos en el aire. Muy bien. ¿Y aparece Discos Fuentes o ya había otra? Simón nos dijo, voy para Colombia, hagamos un video, pero de una canción que no está en el disco, y grabamos Selfish, donde Víctor, antes de que se fuera a Los Ángeles, y yo había hecho una música infantil para un programa de Teleantioquia, y yo lo hice por canje. Entonces teníamos un montón de horas de edición y de cámara, y vimos que nos sobraba como un día más.
Entonces yo llamé a Juanes y le dije, ve, vamos a hacer esto con Simón, hagan ustedes el de No es justo con Simón también. Entonces todo lo hicimos en el estudio de Juan Ferro Espina en 2 días. En 2 días. Los 2 videos. Oh, wow. ¿Y entonces qué siguió? Ya. Entonces ahí me llamaste vos un día, estoy entrando a Fuentes, vamos a armar una cosa, una parte de rock con Jairo, y estaban todos ustedes ahí, y pues a los 3-4 meses firmamos, y a los 5 meses se saca el cuarto acto. Ajá, exactamente. Ok, en cuarto acto, ¿cuál era la alineación y quiénes son los productores del álbum? Pues éramos los mismos, éramos Elvis, Rick y yo, y pues como siempre yo armaba toda la preproducción, armaba todo, que funcionara todo, estructuras, cambios, todo, y ahí le dijimos a Bichuela, le dijimos que nos ayudara a producir el disco. Entonces lo hicimos con él. En la mitad, ya terminando de grabar todo, me llamó, hablando con Camilo Pombo, me dijo que había un productor de Real World que trabajaba con Peter Gabriel en Bogotá, que había producido a Totó la Momposina. Entonces yo le dije, necesito hablar con ese man para que haga algo en el disco de nosotros, que lo mezcle. Entonces el presupuesto de Fuentes era muy chiquito, se pudo la mitad del presupuesto, pagaron los tiquetes también, él se quedó en mi casa y el resto es historia. Fue un gran álbum, fue un gran álbum. ¿No? Y él mezclando nada, que yo creo que es mi preferida de todas las canciones. Yo hablaba con él y le decía que yo era cero tropical, y él me ponía el bombo y el bajo de la canción, y me decía, esto no es tropical, huevón. Esto pues no puedes esconder que esto es otra cosa. Y yo, pues bueno, montar en bus y montar en taxi y oír las cosas por ahí en la calle, algo se pega. En este álbum entonces tuvimos un productor del equipo de trabajo de Peter Gabriel, ¿sí? Y creo que ese tema hay que resaltarlo. Y con Fuentes, los hijos, la nueva generación de los Fuentes se enamoró de Estados Alterados, Jorge, por esa imagen, Jorge Fuentes y Alejandro Fuentes también, y empezaron a apadrinar a Estados para que pudieran grabar muy buenos videos, y MTV se abrió. Pero hay una cosa, ellos nos ayudaban mucho, pero los videos, todos los conciertos, se iban los videos y en las camisetas y todo. Eso era muy rudo con Fuentes, porque hacer un video en Discos Fuentes era muy fácil en el departamento de video y esto. Nosotros éramos 16 o 35 milímetros metiéndosela todo, midiendo cada toma que saliera perfecta, porque era mucha plata cada pie que uno se gastaba O sea, en Fuentes no aportó para la producción de videos, todo lo hacíamos nosotros, de la banda. Todo lo poníamos nosotros. Muy bien, y bajo esa producción de Simón y videos hechos en cine, ¿cuáles fueron los videos, el resto de videos aparte del Velo, que estuvieron rotando en MTV? Seres de la Noche, Nada y La Fiebre de Marzo. Y Te Veré. No Te Veré, nunca lo hicimos. No alcanzamos a hacerlo. Entonces, ahí toda la cosa, Jorge Fuentes, ya hicimos La Fiebre de Marzo, nosotros viajábamos por ahí cada 2 o 3 meses. Pero ¿cuál es que es el video donde se están grabando y pasa exactamente un avión? Eso es Nada. Okay. Entonces, todo estaba funcionando muy bien. De MTV nos llevaban a Miami a cuanto evento hubiera, porque como que no nos enfiestábamos, les caímos en gracia, entonces era muy fácil trabajar con nosotros porque no se perdió el cantante, no se emborrachó el baterista, no pasó nada así, y eso nos ayudó mucho como también en ese sentido. Entonces hicimos el Rojo sobre Rojo, que la carátula la diseñó Alba. Aquí está Alba, que diseñó la carátula. ¡Ey! Levanta la mano. Y entonces arrancamos a trabajar. Jorge Fuentes nos conectó con México y nos dijo, esta cosa está alborotándose muy bien, vamos a hacer una gira en México. A esta gente, la filial en México quiere llevarnos. Listo. Empezamos a hacer todo el papeleo, visas de México, toda la cosa. Y pasaba una cosa, que Domínguez me llamaba cada rato, el gerente de Fuentes. Me llamaba a la oficina y me decía, Tato, ¿qué vamos a hacer? Se han vendido 600 discos. Y cuando salió el disco, era el CD,
se hizo en una cartulina porque el propalcote no había en Colombia. Entonces, esto se va a romper, esto se va a rayar, se va a dañar. A la cuarta metida ya se dañaba. Me decían, no, ya se hicieron 10.000, no hay nada que hacer. Se han vendido 600, se han vendido 700. Kraken estaba en Fuentes, entonces Kraken grabaron después, salió después y ya han vendido 3.000. Y yo, fue puta, pero entonces uno llega a todos los conciertos. Tocábamos con Equimosis y con Aterciopelados cada fin de semana en un lado distinto y todo el mundo cantaba todas las canciones de nosotros. Y las de ellos cantaban los hits, pero las otras no. Y eran, pero fue puta, todo el mundo se sabe las canciones de ustedes. Nosotros pues no sabemos, está todo el mundo copiándose los cassettes. Y un día, entonces nosotros les decíamos, no, armamos lo de México y nos dijeron, no hay plata para mandarlos a México. Entonces, pero huevón, estamos metiendo todo en los videos, estamos haciendo todo esto, son 4 tiquetes. No. Y un día estaba yo en Disco Centro, entonces yo le decía, bueno, entonces si no hemos vendido nada, denos la carta de libertad, faltan 3 discos, el contrato es por 3 discos más. Entonces estaba yo en Disco Centro saludando y viendo que había nuevo, y vi que un pelado cogió el rojo sobre rojo, lo compró, y el man me llamó que se lo firmara, y yo de una lo abrí, saqué, y el librito estaba en propalcote. Y yo, marica, entonces se lo firmé y me fui para Discos Fuentes. Domínguez está ocupado, yo lo veía ya haciendo desocupado. Y me le metí. Le dije, 3 minutos necesito. Decí que suban el rojo sobre el rojo del almacén, por favor. Entonces llamó, por favor, súbame el CD de estos muchachos, listo. Mientras lo subían, yo cogí el que tenía el catálogo. Todos los ejecutivos de Fuentes tenían todo el catálogo en la oficina. Cogí el de él, ya lo traen. Apenas subió el man con el disco. Lo abrí, lo saqué y cogí la carátula y le pregunté, hemos vendido 800 discos, ¿dónde están los otros 9.200 que faltan? Porque no se pueden cambiar las carátulas. El man se puso blanco y le dije, si no nos dan la carta de libertad, esto se va para la prensa. Y tengo mucha gente poderosa en Bogotá. Yo le dije así. Llegué a la casa, yo cogí un taxi, yo me fui llorando a la casa y yo le dije al man, yo dejé todo por la música, el resto de la banda son diseñadores, un médico, son diseñadores, yo dejé todo por esto y usted está burlando de mí, no hay plata para México, no hay nada. Si no me da la carta de libertad, me voy a la prensa. Llegué a la casa y mi mamá, Tato, ha llamado 3 veces Carlos Acosta. Entonces te llamé, Tato, ¿qué pasó? Y yo no, ¿por qué? No, porque Domínguez me dijo que le diera la carta de libertad, pero que hiciéramos un disco de recopilación. Sí se podía. Y esta historia la supiste hace un año apenas. Entonces, y ahí, en ese momento, yo les propongo que, como Sonolux se había quebrado, entonces el disco que estaba en Sonolux prácticamente se quedaba perdido, ¿cierto? Entonces, para salvar algo de ese primer álbum, entonces yo le dije a los muchachos, vuelvan a grabar El Pelo y vuelvan a grabar Muévete, igualito, por favor, ¿te acuerdas? Y listo, y ahí cuando ellos regraban esas 2 canciones para tener la carta de libertad, se saca el álbum Lo Esencial, pero se logró salvar la canción, si no estuvieran perdidas ya del catálogo y del mercado. Que la carátula la diseñó Juan. La carátula de Lo Esencial la diseñó Juan. Ajá. Que es quien nos está ayudando, y aquí vemos pues parte del estudio. Entonces yo les dije a todos que lo que querían, pues estaban el primer disco, cuarto acto y rojo sobre rojo, pues que la carátula fuera un triciclo que contara como las 3 cosas en una sola vaina, y pues ahí fue. Muy bien. Ok, ¿y qué pasa en ese espacio, en ese hueco después del compilado para Estados Alterados? Me llama Juanes y me dice, hay un pelado de acá que está viviendo, tiene una banda que se llama Bohemia Suburbana en Guatemala. Él tocó con Ira y tocó con un montón de gente, y él está de AIR, de un sello independiente en Guatemala, y está buscando bandas. Entonces pues me llamó, le dije no, que me llamó, hablamos con María Inés, nos reunimos, y no podía creer que no tuviéramos un sello. Entonces, ¿qué quieren? ¿Qué necesitan? Y pues no, pues
producir con Tweety González, porque habíamos hecho una cosa antes y habíamos mandado un fax a TVT Records o a, no me acuerdo cuál, preguntando por Trent Reznor, que queríamos producir con Trent Reznor, y nos dijeron que sí, que él estaba disponible, que le parecía muy interesante, pero después se nos perdió el contacto y estaba Tweety, que hablábamos cada vez que venía Soda, Fito Páez o el que fuera, y pues arrancamos a trabajar con Tweety, nos dieron un adelanto, hicieron un montón de cosas, le alquilamos a Víctor García, que estaba en Los Ángeles, el estudio donde habíamos hecho el primer disco. Además hicimos una audición de guitarrista y de bajista. Ricardo se había quedado, ya nos había dicho que no seguía con la banda, que quería ser médico. Sí. Estábamos con Fonso, que toca con parlantes, de baterista, y aparecieron Fede Góez y Federico, no me acuerdo que Federico era el bajista de La Mojiganga. Esa audición fue lo más bacán y no la grabamos, eso hubiera sido. Y arrancamos a trabajar. Entonces Eneas, Elvis y yo, Elvis tenía unas letras, Eneas es un pianista y un genio. Entonces arrancamos todos a hacer todo y se fue como amalgamando la cosa. Vino Tweety, estuvimos una semana reproduciendo, nos dejó tareas y a las 2 semanas nos encontramos en Guatemala. Empezamos a grabar y el asistente del estudio se fue, el otro man se fue, y era muy raro, era como una finca con un estudio ahí montado, y un día yo estoy en la oficina y veo como al duro como el presidente, pues, que estaba manejando el sello, y a Juan Luis, a Pioggi, estaban ahí alegando, y Juan Luis alegaba y lloraba, y yo dije, puta, ¿qué pasó? Este man se fue, arrancó en el carro y se fue, y yo salí, bueno, ¿qué pasó? No, qué pena, lo metí en esto, que no sé qué cagada, que estoy muy apenado, pues yo no puedo seguir, y se fue. ¿Y ustedes quedaron ahí? Nosotros quedamos ahí, llegó este otro man, nosotros a seguir terminando, fallaba una cosa, entonces no estaba el man del estudio, que había renunciado a todo, y un día nos dice Tweety, ya estábamos mezclando, nos dice, son 14 canciones, hemos mezclado 3, estamos mezclando 1.5 por día, yo me voy pasado mañana, lo que terminemos. Y ya se habían ido todos, estábamos Tweety, Eneas y yo. Entonces, yendo a donde nosotros nos estábamos quedando, Tweety se está quedando en Antigua, Eneas no, siempre es la historia de mi vida, siempre pasa algo, todo falla, nada resulta, no vamos a terminar esto. Al otro día nos recogió el man que nos llevaba al estudio. ¿Sí vieron lo que pasó? Nosotros, ¿qué pasó? No, estalló el volcán, entonces hay 2 semanas, 1 semana y media va a estar cerrado el aeropuerto. Te dije. Entonces terminamos el disco y la idea era lanzarlo antesitos del Mundial de Francia. La idea era lanzarlo ahí, empezar a hacer todo. Fue Carlos Omonte, nos hizo fotos, nos hizo hacer videos. Cerati nos iba a hacer 2 remezclas, ya nos había hecho clip y esta gente se desapareció. Mandamos correos certificados, mandamos llamadas, emails, nada. Y por ahí en noviembre, eso iba a ser agosto, en noviembre, encontramos a Juan Luis y nos dijo, Tato, eso es un lavadero. Y dijimos, no, parce, hasta aquí llegó. Y en enero de ese año ¿cómo es que se llamaba el abogado de Fuentes? Octavio Machado. No, el otro. El de Bigotico, así, bueno, ese man me hizo una carta y dijo, este disco no puede salir, básicamente. Mandó una carta. Pues hablé con él estaba en Bogotá ya en esa época, hicimos la carta y yo les mandé la carta y les dije, esto ya no fue. Ok. Ese disco nunca fue. Ese disco nunca fue. Yo lo escuché, ¿te acuerdas? En Bogotá. Sí. Ok. Estamos ya muy cerca. 98-2000. Ya estamos muy cerca de tu retiro de la banda. Y ahí yo me fui a vivir a Bogotá. Entonces en el 2000, en el 99 por ahí estaba yo en el estudio de un amigo y te presento a Tana, ella quiere hacer música, entonces ahí hablamos y ella insistente y bueno, arrancamos a hacer algo. Yo estaba como, bueno, estamos alterados, estamos esperando a ver qué pasa y arrancamos y armamos Super Velcro con otro amigo que se llama Tana Vallejo y con Rodrigo Mancera. Y esa cosa de un momento a otro se disparó, pero hubo un problema que Rodrigo y yo queríamos una cosa y Tana quería otra. Y fue una cosa de un solo disco, lo mezclamos con un super ingeniero en Miami y nos ayudó Albert Menéndez, el teclista de Shakira, toda la cosa, que es uno de mis amigos así
del alma. Y pues nos fue muy bien, tocamos, iba muy bien, pero hubo un momento en el que no, esto no puede seguir. Implosionó. Sí, pero sin odios, sin nada, nos amamos los tres. Bueno, la pregunta de rigor, ¿por qué te sales de Estados Alterados? Porque hay veces la gente no es buena persona. Entonces, de un momento a otro yo tenía el 90% de las canciones y me quedé con el 30%. ¿Estamos hablando de que de liquidaciones o de todo. propiedad intelectual? De propiedad intelectual y de todo. Es una historia que otro día sabrán. Es la cosa más triste de la vida y es aprovecharse de la gente muy fea. Entonces fue una separación agresiva. Fue muy mal. Horrible. Y te lanzas como solista, empiezas a trabajar en ahí- televisión. Cuéntanos. No, en Bogotá hice muchas cosas de televisión y de comerciales, pero eso es Música. vampirismo, es horrible el maltrato con la gente porque para ellos no es arte, para ellos es una cosa. Entonces, digamos que en todos en estas 2 décadas, Tato, con la música... Eso fue en el 2011, 2010, y yo empecé a hacer cosas mías, pero el peso en la nuca de todo lo otro no me dejaba como moverme, fue muy rudo. Antes de pandemia, un amigo que conocí por mucho tiempo en Bogotá, hagamos algo, y por ahí, en octubre del 2019, ya yo ponía música en un sitio en el Parque de la 93 y el estudio de él era la 95. Entonces, el día que me tocaba poner música, yo iba 3 horas antes al estudio de él, nos poníamos a tocar 40 minutos, no más de 40 minutos, y después cogíamos todo y lo empezamos a recortar, a organizar, y antes de pandemia ya teníamos 6 canciones, y en pandemia le empezó pues estábamos todos lejos, a editar y a mezclar y todo, y durante la pandemia ya tocamos la primera vez con 89 Birds, que era una cosa, se iba a llamar Satellite View, y sacamos la primera canción que se llamaba 89 Birds porque tocamos, todo el tiempo estábamos improvisando cuando lo hicimos, cada uno con 2 sintetizadores, y nos dimos cuenta que todos estaban en el preset 89. Pero bueno. Entonces, en pandemia, un amigo que la familia y él tienen el sistema de sonido y de luces y de todo más teso de Colombia, Leo Vilar, el hijo de César Vilar, tenía todo en el Parque Jaime Duque y empezó a hacer una cosa como ambientalista y todo, y nos dijo, lo de ustedes es como pensando pues en toda la parte ambiental, en la fragilidad de los humanos como especie, de crear un impacto positivo en un montón de cosas. Vengan y toquen que va a ser un festival acá, entonces tocamos 2 días ahí, sin saber nada, sin nada, nos tiramos al agua y la cosa funcionó. Entonces cada vez ha estado creciendo más y está muy bonito porque es una cosa multimedia muy bien montada. Para quienes te quieran seguir, ¿cómo te siguen? ¿En qué? 89-Birds. Nuevamente, 89-Birds. Pájaros. Ok, Sí. con plural. Pájaros. Sí. Entonces, pues esto hemos tocado en festivales, lo que nunca pasó con Estados Alterados, festivales en Carolina del Norte, el Planetario de Miami, en Funchal estuvimos el año pasado en Portugal, hemos hecho un montón de cosas. En febrero hicimos una residencia de 2 semanas en el Delia Zapata en Bogotá, cosas que no nos habíamos imaginado nunca y están pasando, y lo bacano es que la gente queda como con una cosa muy chévere. Hoy por hoy, ¿qué música escucha Tato? Hoy por hoy, que tú digas, esto es lo último, les recomiendo, si no han escuchado esto. Por ahí, pues también de todas formas estoy haciendo mi disco solo, que ha sido tortuoso por muchas cosas. Y la idea lo iba a hacer con Phil Vinal, con quien hicimos el último disco que hicimos juntos con Estados Alterados, que es el productor de Zoé, de Pulp, de Radiohead, de muchas cosas. Y estábamos ya listos. El año pasado, desde febrero, no me contestaba mucho. El teclista y el bajista de Zoé están haciendo otro proyecto que se llama Astronomía Interior y él lo estaba produciendo. Entonces a veces me llamaban Chucho,
o me llamaba Ángel, estamos aquí con el viejito, saludarlo, y entonces yo hablaba con él y cuando vamos a trabajar, no, en estos días terminó esto y hablamos. Y no me empezó a contestar, no me empezó a contestar, no me empezó a contestar. Y en noviembre, Felipe, con quien tengo Irina Alberts, me manda un pantallazo. Phil se murió. Puta. Entonces, otra vez a ver qué vamos a hacer. Entonces estamos viendo cómo, creo que lo vamos a hacer, la mano derecha de él en México, que es un chileno con el que tiene el estudio de socio, también el estudio de Zoé, y con Chucho, el teclista de Zoé, vamos a hacer mi disco. Que ya hay varias canciones por ahí también. Estaremos súper atentos, Tato. Esta charla es mucho más larga, pero el tiempo no nos ayuda para esto. ¿Hay preguntas? ¿Alguien quiere hacerle pregunta a Tato? Te voy a pasar el micrófono inalámbrico por ahí. Ok. Dale. Hola. Allá. Buenas noches. Entonces, Me quedé inquieto cuando hablas del Príncipe con Trama, habían grabado unos demos y que eso quedó algo. ¿Eso dónde está? ¿Se perdió? no sé si lo tenga Orión Vargas o lo tenga Paul Uribe, no sé. Pero fueron temas que luego grabaron con Después, código. después quedaron con código. Ok. Puede, porque Paul dijo que tenía muchas cosas y que las iba a recuperar, que estaba lleno de material, puede que esté ahí. Entonces démosle un aplauso a Tato. Gracias por estar aquí. Como lo pudimos ver, pionero, vanguardista desde el comienzo, y por ese pionerismo, Jorge, y por ese pionerismo, Murrock también quiere entregarte un reconocimiento. Este es un último modelo, pues para los que nos siguen aquí cada semana. Este es una versión mejorada de nuestro reconocimiento, porque nos estábamos dando cuenta que el que entregamos es transparente, entonces todas las fotos y no se veía, ¿sí? Si era camisa blanca, quedaba blanca, negra. Entonces hoy vamos a estrenar nuestro nuevo reconocimiento. Todavía me acuerdo cuando estabas chiquito. El primer concierto de una banda de rock que vi fue de Judas. Yo tenía como, ¿eso qué año fue? Yo tenía 10 años. Tenía 9 o 10 años. Y yo no podía creer eso. Y después fui con mi mamá, con tu mamá y mi mamá, fuimos a conocer la tienda Touché, que eran discos, inciensos, papelitos para armar cosas. Y yo veía eso. Gracias, Tato. Murrock, Museo Rock Medellín, reconoce a Tato Lopera como pionero del sonido synth pop en Medellín y por su aporte a la internacionalización del rock colombiano con la banda Estados Alterados. ¿Alguna palabra? No, qué chimba. Ha sido muy bonito. Y pues todos ustedes, un montón de personas que hacía mucho no veía y gente que no conocía que están acá. No, qué felicidad. Maravilloso. Esto es muy bonito.